Ahí, eso. ¿Cómo le podríamos llamar eso ahí como para identificarlo? El cajón. Los auriculares están ahí. Sí. Sí, esa es la parte de arriba. Le digo lo que hizo mi tomando. Mete una cajita de dulces ahí, ¿la encuentras? La gata, cuando nosotros tanto le decimos que pasen el costo, le decimos el costo. Sí. Y no entendía. Ahora ya le toca entender. ¿Y qué pasó? ¿Ya volvieron las migas con la cata? No. Los extraño. Nunca hemos estado. Ya. Sí, estuvieron lejanos, no hablar mierda. No. Se habían peleado los dos por de la pobre cata. No. Y la patearon. Yo hasta escuché que usted dijo una vez que la cata como mierda. ¿Ah? Usted está dijo que se cata que como mierda. No. Sí, yo lo escuché. Pero no le dije cata que como mierda. Sí. Cata que como mierda. Así dijo así. No, cata como mierda. Pero a cata. No, a cata no, acá lo dijo en la casa. Ah, pero es una expresión como de Es que no, a cata que como mierda, sí. ¿Yo qué? ¿Qué pasa acá? Y que me perdí. Ahora la ventana está en calor. no me acuerdo. No, porque hace calor, es frío. Sí, claro, porque más. Apaga luces. ¿Ah? Apaga las luces del baño y cierra el baño y cierra la cocina. Yo necesito que usted no ayude más. ¿Qué? Porque necesito que usted me haga el almuerzo. Como lo escucho. La pasta con caldo. Puede ser. Yo no voy a comer tanto. Así tenga plata, no quiero volver a comer tanto, quiero adelgazar. Quiero estar linda para el verano. Si voy a viajar a Colombia mucho más, quiero estar linda. Ay, que Dios mío, yo que puedo vender ese lote, Carlos. Ojalá Dios quiera. Y a ver si podemos sacar menos esa tierra adelante. Que yo sé que con esa tierra, Carlos, podemos comprarnos una casita, podemos comprarnos algo. Y ganarle renta a eso. Algo podemos hacer. O montar un negocio, qué sé yo, algo. Algo que les pueda representar a ustedes. Y a mí también, a los tres. Pero cuando ya no esté, les represente a los dos. Esa plata, Carlos, yo quiero asegurar la platica. No quiero tirarlo así en agua de bollos. Porque ustedes están muy jóvenes y les quiero calentar el bolsillo, pero quiero que esa plata de lo cual el lote como tal, no el lote, no la otra cosa, comprarme una propiedad para ganarle dinero. ¿Qué tal? O sea, porque si vendo, yo saco la plata de lo que es, lo que vale el lote, que es lo que ustedes les entrega. Y el otro, comprar una propiedad, pero no la compraría a nombre mío, a nombre de ustedes dos. Pero los ingresos que de la propiedad son míos. Y el día que yo ya estiro la pata y ya está listo.
Igual, Buen día. pero sin derecho a vender. Lo único que ustedes pueden hacer Buenos es con días. lo que gana, pero el otro no. Tengo que ir a Pereira a ver cómo están las casas. ¿Se me escucha bien? Al fin. Bueno, al fin. Al fin lo logramos. Bueno, buenos días. Días. ¿Cómo están? Bien, ¿Consultas, gracias. dudas? ¿Cómo pasaron su día estudiando? Sí. ¿Sí? Bueno, aprovechen, aprovechen, aprovechen. Bueno, ¿algo para contar? ¿Alguna duda? ¿Algo para mencionar? Si no, seguimos nosotros nuestro viaje por la unidad 6. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Creo que nosotros habíamos quedado en... habíamos llegado hasta los derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? E íbamos a llegar... ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? María Cruz, creo que sos vos. ¿Puede ser? Sí, qué pena, disculpe. Ahí está. No, no hay problema. Entonces vamos a abordar hoy el tema de los derechos ilícitos. Este punto es muy importante porque es un artículo que van a ustedes volver a él y van a hacer hincapié. Y muchas veces vamos a ver que la Constitución, no es la Constitución, pero se emplea como un artículo que fundamenta, ¿sí? Que basa derechos y garantías. Es como que es la madre de todos los derechos y garantías. Y un poco este artículo se incorpora en 1800. De lo que se consideraba en ese momento, bien, y fundamentaba, era el respaldo fundamental de los derechos, que eran los principios naturalistas, ¿sí? Como que había determinados derechos, determinadas garantías, que era imposible negar o imposible quitar en función de estos principios éticos, morales, que estaban por encima, ¿no?, de lo que los quieren reconocer. Entonces, este artículo 60, ¿y por qué? Como modelo, como molde, la Constitución de Estados Unidos de expresa, sino que se basaba en estos principios naturalistas, hablaba de derechos naturales y por lo tanto lo incorporaba, insisto, no hacía una enumeración, sino que hablaba en líneas generales de estos derechos naturales y ahí quedaban protegidos. Entonces, en 1800 como base, ¿sí?, de fundamentación de todo nuestro orden de derechos y garantías, y ahí sí, en 1800 directamente incorpora estos derechos, este artículo 33, que habla de los derechos. Leerlo, por favor. No sé quién tiene ganas de leer el artículo 33. Sí. Perdón, a mí sola se me corta, como la otra vez. No, se le corta todo. Yo no entendí mucho tampoco. Porque se te cortó varias veces durante la explicación y... Sí, ¿Y o me sea, siguieron? dijiste artículo 60 y después derechos naturales o algo así, se cortó hasta ahí. Chicos, no sé, yo tengo la conexión, pero a pleno acá. No sé qué decirles. Estamos como el otro día.
Recording in progress. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. A Sí, ver, ahí, profe. a ver si ahí logramos. A ver, la verdad que no sé qué pasa, pero bueno, ahí vamos. ¿Y me ven también o no? Sí, ahí. No, ahí. A ver ahora, ahí está. Cualquier cosa me frena. Entonces, no, ningún artículo 60. No, el Lautaro, que yo te escuché. No, el artículo siempre fue el 33. Retomamos rápidamente. Lo que yo les decía es que en 1853 este artículo no existía en la redacción original de la Constitución, sino que recién se incorpora con la reforma de 1860. ¿Por qué? Porque nosotros tomábamos como modelo, uno de los modelos que tomamos es la Constitución de Estados Unidos, y la Constitución de Estados Unidos directamente no mencionaba, la Constitución de 1787 no mencionaba un artículo, ¿bien? O no hacía una redacción, una enumeración de los distintos derechos y garantías, sino que se refería en forma genérica a estos derechos naturales, ¿bien? Y le daba esa amplia protección. No especificaba cada uno de los derechos. Recién la Constitución de Estados Unidos, con distintas enmiendas, con 10 enmiendas, es cuando comienza a incorporar expresamente a los derechos. Antes que nada, cuando hablamos de la incorporación expresa, nos estamos refiriendo a que la Constitución, la que sea, en este caso la que estamos haciendo mención a Estados Unidos, habla directamente en un artículo, le da tratamiento en algún artículo al derecho de que se trata. Bien, lo mismo que nuestra Constitución. Un ejemplo, el artículo 14 es un ejemplo del tratamiento específico de algunos derechos, como el de entrar, transitar y permanecer en nuestro país, el de enseñar, el de aprender, bien, el de ejercer el comercio y una industria lícita. El artículo 17 habla del derecho de propiedad. A eso nosotros llamamos o categorizamos como dar con tratamiento expreso a un derecho, cuando la Constitución lo menciona y da determinadas características o determinadas condiciones. Díganme si estoy siendo clara. Entonces, recién en 1860 se incorpora este artículo 33. Y a ver, Lautaro, ¿querés leerlo, por favor, a este artículo 33, que luego su redacción no cambia? Sí, profe. Artículo 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Bien. Este artículo, fíjense ustedes que trae un poco de confusión al comienzo y algunos cuestionamientos. Antes que nada, se reconocía entonces que este artículo, sin lugar a duda, se refería fundamentalmente al reconocimiento de derechos. Algunos decían, bueno, indudablemente los de carácter político, porque está mencionando a los derechos que surgen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Es decir, por esa capacidad que tenemos de autodeterminarnos, de dar nosotros o de determinar cuál es
nuestro fundamento, nuestra organización, hacía fundamentalmente referencia a estos derechos de índole política. Y el resto de los derechos, bueno, una teoría un poco más amplia entendía que este artículo 33 protege tanto a los derechos que puedan tener un carácter político como todo el resto de los derechos que puedan ser de gama civil, comercial, laboral. Concretamente, acá nosotros vamos a hablar de aquellos derechos implícitos o no enumerados, como todas aquellas prerrogativas, derechos o garantías que no aparecen expresamente contenidos en la Constitución. Vuelvo a lo mismo. No hay algún artículo o algunos artículos en la Constitución que les dan expreso tratamiento. ¿Bien? No vemos allí alguna cláusula que nos dice el alcance del derecho, las características del derecho, o que alguna ley del Congreso los va a reglamentar. Entonces, ¿qué está diciendo este artículo? Todos aquellos derechos, declaraciones y garantías, recuerden que no son sinónimos estos tres conceptos, el hecho o las circunstancias de que no aparezcan directamente tratados en la Constitución, es decir, el hecho de que no haya un artículo que específicamente los trate y los reglamente y los determine, no significa que no están reconocidos. No, dice el artículo, de todas maneras van a estar reconocidos, porque nacen de dos pilares fundamentales de nuestro sistema y de nuestro Estado, que es la forma republicana de gobierno y la soberanía del pueblo. Entonces, muchos al comienzo querían entender, porque el artículo comienza diciendo, las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución se están refiriendo, insisto, solamente, como habla de la soberanía del pueblo, la forma republicana de gobierno, solamente a aquellos derechos de carácter político. Una postura más amplia los engloba a todos, todas las categorías de derecho. Entonces, esta norma, podríamos decir nosotros que a raíz de esta norma, la doctrina suele clasificar a los derechos implícitos en dos categorías: derechos implícitos propios y derechos implícitos impropios. ¿Bien? Los derechos implícitos propios serían aquellos que no aparecen mencionados ni en la Constitución Nacional ni en todos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. ¿Bien? Si bien no aparecen específicamente mencionados y contenidos en un artículo de la Constitución, pero sí aparece en una legislación paralela en cuanto a la jerarquía, que son los tratados de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional. Entonces, esos serían los derechos implícitos propios. No aparecen mencionados en ninguna de nuestras normas que tienen jerarquía constitucional. Entonces la pregunta es, estos derechos, aunque no aparezcan mencionados, de todas maneras, derechos y garantías, de todas maneras, ¿los podemos invocar? ¿Existen? Pues a la luz del artículo 33, sí. Y luego tenemos la categoría de derechos impropios, implícitos impropios, que son aquellos que, si bien no aparecen mencionados en la Constitución, sí están en alguno de estos tratados que tienen jerarquía constitucional. Y acá nosotros, por ejemplo, podríamos mencionar el derecho de réplica, que es el que ustedes han estudiado o han visto en los dos fallos en Mejián, ¿sí? Con Neustadt y con Sofovich. No está contenido en nuestra Constitución, en ninguno de los artículos de la Constitución, pero sí, por ejemplo, aparece en el Pacto de San José de Costa Rica, con el pacto, en la Declaración de los Derechos Humanos. Otro de los ejemplos sería, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Son todos impropios, ¿sí? El derecho a la verdad, el derecho a la reunión, el derecho al asilo político, el derecho a expresarme. ¿Bien? Entonces son, insisto, prerrogativas, garantías que si bien no están mencionadas en la Constitución, sí aparecen específicamente mencionadas en los tratados que tienen jerarquía internacional. Entonces, no sé si voy muy rápido o me van siguiendo. ¿Sí? ¿Va bien? Bien, entonces, insisto, que el concepto importante, claro que tiene que quedar, no es necesario en el sistema de nuestra Constitución para que un derecho sea reconocido que esté expresamente mencionado en la Constitución o en un tratado internacional con jerarquía. No es necesario.
Porque a la luz del artículo 33, aunque no exista mencionado directamente, pues nosotros ya contamos con ese derecho y con esa garantía. En todo caso, quedará, por supuesto, en manos del Poder Judicial, el juez que entienda en la causa, de hacer una interpretación armónica de las normas, de los principios generales, ¿bien? Y de esa manera poder llegar a aplicar como corresponde ese derecho en esa causa. Bien, en líneas generales, y yo se los explicaba un poco también la clase pasada, la jurisprudencia en general, rectora de nuestra Corte, se alinea en lo siguiente. Cuando se tratan aquellas causas de lesa humanidad o de violación sistemática de los derechos humanos, cuando está hablando de ese tipo de derechos que hacen con la salud, o se refieren a la salud, a la integridad, al honor, ¿bien? Fundamentalmente ahí la Corte sí es muy amplia y aplica un criterio de basarse prácticamente en el naturalismo. Pero cuando se está refiriendo al resto de los derechos, que no significa que sean de menor jerarquía, pero que no hacen ese concepto de dignidad humana, pues entonces la Corte ahí se pone más reglamentarista y entonces en cierta forma se limita a hacer una interpretación de las normas que regulan los derechos, pero se necesita que los derechos estén regulados. ¿Bien? No sé si estoy siendo clara o hay alguna pregunta. Profe, ¿Sí? ¿será que me puede explicar? Esa última parte no me quedó muy clara, la verdad. ¿Qué parte, Celia? Lo que estaba diciendo de la Corte, lo que está diciendo ahí, esa parte no me quedó muy clara. Claro, la Corte hace una distinción en su jurisprudencia. Esto te lo estoy diciendo en forma bastante abreviada, ¿bien? Porque no es que la Corte lo resuelve en media causa, no, es todo un desarrollo en distintos pronunciamientos como la Corte va marcando esta tendencia, ¿sí? Cuando se trata de causas que tiene que resolver, donde están comprometidos, ¿bien? Lo que se llama toda una esfera de derechos que hacen a la dignidad humana, a la salud, a la preservación de la vida, que en general aparecen lesionados, ¿bien? En las causas donde se discuten cuestiones de lesa humanidad, ¿bien? En los juicios de la verdad, por ejemplo. Allí la Corte toma un criterio un poco más naturalista. ¿Qué quiero decir con esto? No se fija tanto en cómo le han dado el tratamiento las leyes, las restricciones que pudieron haber puesto en relación a esos derechos, o si los reconocieron o no. Apunta a que el derecho tiene que existir y a protegerlo, aunque no sea tan claro que está legislado. En cambio, cuando se trata de otro tipo de derechos, laborales, civiles, comerciales, ¿bien? De medio ambiente, derechos del consumidor, allí toma un criterio más selectivo. ¿Qué dice la Corte? Bueno, a ver, primero vamos a ver si está reglamentado, si está contenido en la Constitución, si está contenido en los tratados internacionales y qué dicen las leyes especiales. No tiende la Corte a excederse, a ir más allá de lo que dice la ley. Fundamentalmente lo que hace es interpretar y aplicar la ley vigente. Mientras que en el otro caso es como que sobrevuela eso. Aunque alguna ley, algún tratado o la Constitución misma no lo haya mencionado ni delimitado en forma concienzuda, la Corte dice, bueno, esto es muy importante, por lo tanto tenemos que lograr que este derecho pueda ser sustentado. ¿Sí? Sí. Bien. Gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta categoría entre derechos implícitos propios e impropios, se las menciono yo porque, bueno, aparece en la doctrina, pero básicamente lo que nosotros tenemos que conocer es fundamentalmente el concepto de estos derechos implícitos. Y acá está lo que ustedes tienen que conservar como concepto importantísimo, que la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno es la base que fundamenta todo nuestro sistema, todo nuestro sistema. Y de esto surge que los derechos no son otorgados por la autoridad de turno. No, los derechos simplemente los reconoce la autoridad de turno. ¿Y cuál es la diferencia? Que la autoridad de turno, el gobierno o el poder en general, ejecutivo, legislativo, judicial, no me otorga los derechos. No. Estos preexisten. Estos derechos ya los detenta el pueblo. Solo que lo que hace la autoridad, llámese ejecutivo, legislativo y judicial, son dictar normas para que puedan ser aplicados. Pero esto no es como un sistema monárquico, ¿sí? Donde el rey me otorgaba
de acuerdo a su saber y entender, los derechos. Y de tal manera que si el rey y el monarca no los otorgaba, yo no los tenía reconocidos. Bien, no existían esos derechos. La Constitución, entonces acá nosotros tenemos que amparar y llegar a lo que es el principio de reglamentación, porque entonces estamos hablando que de alguna manera estos derechos existen, pero ¿cómo se presentan en nuestro sistema de derechos? ¿Cómo aparecen? Entonces acá tenemos que pasar fundamentalmente a analizar y a tomar en cuenta el artículo 14 y el artículo 19 de la Constitución, como dos pilares básicos. El artículo 14, antes que nada tenemos que decir que nuestra Constitución toma en líneas generales dos grandes fuentes o dos grandes lineamientos del ser humano, la libertad y la dignidad. Teniendo en cuenta este principio de libertad y de dignidad, va a orquestar y va a armar y va a delinear todo el sistema de derechos nuestro. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la línea general, la regla general, es que el hombre es libre, de tal manera que ese es el deber ser, de tal manera que la persona, todo aquello que no tiene expresamente limitado o restringido, ¿bien?, la persona lo goza, porque la regla es la libertad, la excepción es la limitación. Fíjense ustedes cómo comienza diciendo, o si alguno, léelo Renata, lo tenés por ahí, el artículo 14, en su primera parte. ¿Qué dice? Yo te freno, en su primera parte. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Hasta ahí, por favor, hasta ahí. Gracias. Fíjense ustedes primero qué comienza diciendo. Todos los habitantes. Habitantes. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la categoría entre habitantes, ciudadano, ¿sí?, argentino, ciudadano como sinónimo de quien detentaba los derechos políticos? Bien, acá habla de habitante en su más amplia expresión. Es decir, toda persona que está en el suelo argentino, bien, aunque venga simplemente por paseo, en forma pasajera o que tenga domicilio acá. Bien, acá a veces la doctrina debate un poco qué ocurre con aquellas personas que ingresan al país en forma ilegal, si esta protección de los derechos les corresponde. En principio, la doctrina, incluso la Corte, se había inclinado por entender que no, porque el hecho de haber ingresado a nuestro Estado en forma ilegal, es decir, no cumpliendo los requisitos mínimos que establece el Estado, pues entonces no correspondería directamente otorgarle o reconocerle estos derechos. Pero esto ha ido mutando, ¿sí? También por unas cuestiones de humanidad, aún así a aquellas personas que ingresan en forma ilegal, se le ha reconocido esta amplia gama de derechos y de garantías. Bien, ¿qué significa reglamentar? Entonces, todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y acá tenemos que tener en cuenta una primera aproximación. Es decir, habíamos hablado del concepto de libertad, pero ojo, al hablar de una reglamentación de los derechos, ya estamos teniendo en cuenta que estos derechos no son absolutos. No era como en el sistema romano, ¿bien?, que la persona gozaba de por ejemplo, el derecho de propiedad sin ningún tipo de limitación. Podía hacer verdaderamente lo que quisiera con su propiedad, incluso destruirla en su totalidad. Entonces se comienza a hablar de este criterio de que, bueno, si vamos a convivir en una sociedad, vamos a entender que esta convivencia tiene que ser pacífica, entonces se tienen que ir restringiendo o limitando los derechos para que podamos convivir. Porque mis derechos llegan ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué extensión? Y cuando comienzan y se rozan con los derechos y garantías de los demás. Entonces el artículo 14 nos dice, bien, los derechos no son absolutos. El goce y el ejercicio de los derechos no son absolutos, pues se admiten restricciones y se admiten limitaciones. Estas reglamentaciones, en principio, se entienden en forma amplia que van dirigidas a todos los órganos que representan el poder, tanto sea ejecutivo, legislativo y judicial, porque todos están reglamentando el ejercicio de los derechos. El Congreso a través de la sanción de las leyes.
el Poder Ejecutivo a través de los decretos que reglamentan esas leyes. Y el Poder Judicial a través del dictado de cada una de las sentencias, donde van ajustando e interpretando en cada caso en concreto los derechos aplicados. Pero bien, hasta acá me van siguiendo, o cualquier cosa me van frenando. Este artículo, esta reglamentación, tenemos que ir viéndola cada vez más en detalle. Este artículo 14 dice, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces ahora tenemos que ir un poco más profundo y determinar cómo se reglamentan las leyes. ¿Sí? ¿Qué reglamentación está aceptando la Constitución? Yo sé que la Constitución me dice, ojo, los derechos no son absolutos. Perfecto, van a ser reglamentados. Bien. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se reglamentan los ejercicios? Los derechos, ¿de qué manera se reglamentan, se limitan y se restringen estos derechos? ¿Entienden lo que es el concepto de reglamentar? Reglamentar significa restringir el derecho. Ya deja de ser absoluto. ¿Bien? Ya empieza a establecer o a imponer deberes para quienes tenemos el goce de esos derechos. Esto es importante que se tenga en cuenta. Entonces, ¿quién es el órgano o de qué manera se va a reglamentar y a restringir estos derechos? El artículo 14 ya comienza diciendo, es de acuerdo a una ley, de acuerdo a las leyes. Y acá empieza el debate y nosotros tenemos que tomarlo junto con el artículo 19 de la Constitución. Porque, a ver, hablamos de ley en sentido específico de la palabra, como una norma y un acto que emerge del Congreso de acuerdo a la forma de sanción de leyes que prevé la Constitución, o es ley en forma genérica, como sinónimo de norma. Entonces también podemos encontrar cualquier otra resolución o decreto que dicte el Ejecutivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque esto es fundamental. Estamos diciendo, ¿quién reglamenta? ¿El Congreso a través de las leyes? ¿O en su defecto el Poder Ejecutivo también a través de decretos? Esto es lo importante a donde nosotros tenemos que ir. Entonces, de acuerdo al artículo 14, con la interpretación del artículo 19, que ahora lo vamos a leer, y fundamentalmente el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente menciona ley en el sentido como la norma, ¿sí? El acto que emana de los órganos legislativos. Entonces, ya no podemos decir nosotros que los decretos pueden reglamentar y restringir derechos. ¿Sí? ¿Restringirlos de qué manera? Podrán reglamentar una ley. Cuando nosotros estudiemos en la segunda parte de la materia distintos tipos de decretos, una categoría son decretos reglamentarios, ¿sí? Pero ojo, ellos no crean derechos y ellos no restringen los derechos. Los derechos solo pueden ser reconocidos y limitados por leyes del Congreso. ¿Quién lee, por favor, el artículo 19 de la Constitución Nacional? Acá vamos a encontrar dos grandes principios. El principio de intimidad y el principio de legalidad. ¿Tenés, Valentina, para leer, por favor? Sí, profe. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Perfecto. Hasta donde Valentina leía las acciones privadas que no afecten a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, que quedan reservados a Dios y exentos de la autoridad pública, hasta allí el principio de intimidad. ¿Bien? Luego, que por el momento lo vamos a dejar, luego aclara que es al que vamos a hacer enfoque ahora, ningún habitante de la nación podrá ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La redacción quizás sea un poco extraña porque habla en negativo, habla de lo que no se puede en lugar de decir lo que cómo es, ¿bien? Pero es una cuestión de redacción de la Constitución. Este es el principio de legalidad. ¿Qué está diciendo el principio de legalidad? Que solamente en nuestro Estado de Derecho estamos obligados a hacer lo que ordena la ley. Dicho de otra manera, gozamos de libertad. Solamente nuestra libertad se restringe cuando hay una ley que establece esta restricción. ¿Se entiende lo que quiero decir? En caso de duda, existe la libertad.
Porque el principio es que somos libres, salvo cuando nuestros derechos están restringidos. ¿Esto se comprende? De eso habla el principio de legalidad. No que crea mis derechos, no. Los derechos preexisten, por lo que decíamos de este artículo 33 y por lo que decíamos por este principio básico de libertad. Gozo de todos los derechos con total amplitud, salvo cuando son expresamente limitados por una ley. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Porque esto es fundamental, chicos, que se comprenda. Y entonces ahora le decimos, bueno, está bien, el artículo 14 me dice que mis derechos no son absolutos, que van a ser reglamentados. Salud, perfecto, van a ser reglamentados. Segundo, ¿cómo son reglamentados? El artículo 14 y el artículo 19 me dice que son reglamentados por una ley. Perfecto. Pero a ver, hay otra condición más de esa ley. Esa ley tiene que ser razonable. Y vamos a pasar a ver ahora el principio de razonabilidad que está contenido en el artículo 28, que es un artículo, ustedes dicen, ay, qué cortito, qué simple, y les trae unos dolores de cabeza por dos motivos. Primero, porque se pregunta siempre en el examen. Yo les estoy hablando de 3 principios básicos que se pregunta derecho en el examen. Y que si no lo saben, me pueden recitar el resto de la Constitución de memoria, que esto es fundamental. Porque esto es entender los pilares de organización de nuestro Estado de Derecho. Y más ustedes como futuros abogados. Estas cosas no las pueden dudar. Porque más allá de lo que nos digan en la televisión, lo que nos diga el presidente de turno, que nos hayan cerrado, quitado, ustedes tienen que saber que, por ejemplo, si se hace por decreto, no importa que sea un decreto precioso. No interesa que sea futurista y que esté bárbaro. No. Ya empieza viciado. Porque es por decreto. Eso es lo que ustedes se tienen que llevar de esta parte de la materia. ¿Me van siguiendo? Esto es como que ustedes digan, mire, ¿por dónde entra a su casa? Por la ventana. ¿Cómo? Y sí, me hice una casa divina, pero no le hice puerta de acceso. Bueno, pero algo está mal, me van a decir ustedes. ¿Cómo va a entrar por la ventana? En forma furtiva, como si fuera un ladrón en lugar de la dueña. Acá es lo mismo. No importa, ya directamente ni empiezo a leer de qué se trata el decreto. ¿Bien? Porque ya sé que un decreto no es la forma, porque lo dice la Constitución. ¿Soy clara con esto? Bien, entonces, pero no es que lo digo yo, porque a mí me gusta. No, estamos leyendo la Constitución. Ojo, esto no es que porque digo yo. No, no, el 14 juega con el 19. Y ahora voy a completar esa tríada, ¿bien? Con el artículo 28. Léelo, por favor, Gracia. No sé si tenés la Constitución. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Ahora creo que te volviste a mutear, como dicen ustedes, porque aparece el microfonito. Ahí. Ahí sí. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Muy bien, gracias. Fíjense ustedes. Esto generaba un poco de problema, porque decía, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, entonces decían, a ver, momento, ¿se están refiriendo solamente de todos los derechos, principios y garantías reconocidos del artículo 28 para atrás? Es decir, del 1 al 27, ¿se está refiriendo solamente a eso? Porque dice anteriores, ¿o no? En realidad, se entendió que esto era una interpretación muy limitada. Porque cuando está hablando de principios, derechos y garantías, ¿por qué utiliza la palabra anteriores? Y porque básicamente la Constitución, sobre todo antes de la reforma del 94, hablaba solamente de derechos, garantías y principios en la primera parte de la Constitución y en los primeros artículos. Pero no podemos ser tan obtusos de pensar que solamente son hasta los derechos reconocidos en el artículo 27, porque después nos encontramos con un 75, inciso 22, que abre un abanico con todos los tratados internacionales que suma un montón de derechos. Entonces, esto sería muy sesgado. Entonces, en principio se entiende que es una cuestión terminológica, porque en ese momento la mayoría de derechos, declaraciones y principios estaban contenidos en esos primeros artículos. Y no encontrábamos derechos, garantías en los artículos en la segunda parte de la Constitución. ¿Bien? Pero ahora bien, fíjense ustedes, estos derechos, estas garantías, estos principios, dice la Constitución, no pueden ser alterados
Y vamos a volver sobre esa palabra. Fíjense el término que utiliza. Parece más de una cuestión psiquiátrica o psicológica que un término jurídico. ¿Qué es alterar? ¿Bien? Entonces, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces, ¿cómo se engarzan estos tres artículos? Sabemos que los derechos no son absolutos, por el artículo 14. Sabemos por el artículo 14 y 19 que la única herramienta para restringir derechos es a través de una ley emanada del Congreso. Pero ojo, estas leyes no pueden alterar esos derechos y esos principios. ¿Hasta acá me van siguiendo? O sea, aun cuando emana del Congreso, no puede ser cualquier ley. No nos tenemos que olvidar del artículo 28, que habla del principio de razonabilidad. Y este artículo, que es una norma operativa, quiere decir que se aplica sin más, no se necesita ninguna otra norma que nos venga a decir, bueno, ¿qué se entiende por alterar? A ver, nos trae el principio de razonabilidad. Y fíjense ustedes, insisto, el término que emplea. ¿Qué significa alterar? Este principio de razonabilidad, que no aparece así, no aparece mencionada la palabra razonable en el artículo 28, pero entenderíamos nosotros que este artículo 28 está separando entre lo que es una restricción, una limitación razonable, como contrario a lo que resulta ser arbitrario. Es decir, estaríamos alterando un derecho, un principio, cuando esa reglamentación, cuando esa ley lo reglamenta, lo restringe de tal manera que el derecho o la garantía no puede ser ejercida. Lo limitó de tal manera que la desnaturalizó, que perdió la esencia. No se puede gozar de ese principio o de ese derecho. ¿Cuándo es arbitraria, bien, una norma, por ejemplo, o un acto? Y supuestamente una norma se sustenta teniendo en cuenta todos los antecedentes de hecho, bien, todos esos antecedentes, pues, cuando esa ley se funda en los hechos y en todas las circunstancias, bien, y en el fundamento del dictado. Es decir, la ley analiza una circunstancia, determinados hechos, determinadas cuestiones que se están presentando, y esta ley tiene un fundamento para reglamentar. Entonces, teniendo en cuenta el por qué quiere reglamentar y restringir el derecho, bueno, debe ser acorde a lo que está limitando. Bien, de tal manera que tiene que haber una correlación entre lo que quiero limitar y el medio que estoy empleando. Porque supónganse, queremos evitar que exista la circulación de un virus, porque nosotros sabemos que el derecho a la salud es muy importante. Ahora bien, ¿es razonable una reglamentación que directamente confina a la persona, al ser humano en su casa, que no puede salir, lo único que puede hacer es estar en su casa y respirar? Entonces dice usted, perfecto, yo no me contagio de este virus, estamos de acuerdo, pero me enfermo de otro montón de cosas. Implosiono, no trabajo, no me educo, no me voy a atender cuestiones de salud de otros casos, si tengo un problema de corazón, si tengo un problema de lo que fuere, ¿bien? Solo permanezco en mi casa, así, sentada. No, entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver la razonabilidad, ¿bien? ¿Quién es el que meritúa la razonabilidad? Si en realidad la reglamentación de la ley es excesiva y está alterando este derecho. Recuerden que alterar sería avanzar tanto sobre el derecho, reglamentar tanto ese derecho, que directamente resulta irrisorio, no se puede gozar, no se puede practicar. Lo limitaron demasiado. ¿Bien? Entonces, es el Poder Judicial. Cada juez en cada causa debe determinar si una norma está siendo irrazonable. Por lo tanto, ustedes, como futuros abogados, o quizás sean jueces, lo que deben merituar cuando toman una norma son dos aspectos. Por un lado, un aspecto adjetivo. La razonabilidad se toma en cuenta en dos aspectos. En un aspecto formal y en un aspecto
o un aspecto adjetivo o formal es lo mismo, o un aspecto sustantivo o material. El aspecto adjetivo o formal sería, ¿la reglamentación viene de una ley del Congreso? Bien, porque insisto, esto surge del artículo 14, el artículo 19 en la última parte y en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, ¿es por ley del Congreso? Si no es por ley del Congreso, ya hace ruido. No, pero fíjese que el decreto está buenísimo, ya hace ruido. Y también me pueden decir ustedes, espere, cuando surgió la pandemia en marzo, allá en 2020, que nos sorprendió, cosa que dudamos, porque ya desde China, para todo este lado, el virus ya venía existiendo, ¿sí o no? Ya habíamos pasado por China, ya había pasado, bueno, usted va a decir Rusia negaba todo, pero ya teníamos toda la catástrofe de Italia, ya teníamos Francia y ya teníamos España. Y a ver, nosotros qué vamos a decir, no, no llega, el virus no atraviesa el Atlántico, no nada. Se especuló mucho y ya había casos en Estados Unidos, donde también se empezaba a hablar que el virus no solamente atacaba, o sea que el calor no mataba al virus. Entonces, así todo les doy la derecha. Nos sorprendió el virus. Entonces, bueno, el presidente no pudo reunir y convocar rápido al Congreso. Bien, estaban todos muy lentos en un sistema de comunicaciones como nosotros que nos podemos comunicar por Zoom, el Congreso no. Bien, entonces, ¿qué hizo? Dictó el decreto de necesidad de urgencia. Sí, el primer decreto. El primero. ¿Pero por qué no envió ese decreto en forma inmediata al Congreso? No, porque está cerrado, porque no se permiten las aglomeraciones, porque el Congreso no puede sesionar. Pero por el amor de Dios, si nosotros empezamos a dar clases, yo el primer día empecé a dar clases por Zoom, que no sabía ni lo que era el Zoom. O no nos obligaron en la universidad, o ustedes no perdían la materia. ¿Pueden invocar ustedes que se contagiaban? ¿O no? Materia que ustedes no cursaron, como sea, así sea con una antena parabólica, porque muchos alumnos quedaron por fuera, que no pudieron cursar. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, los diputados y senadores se contagiaban y ellos no sesionaban, estamos hablando de una república, y ni hablar la justicia. La justicia no era una actividad esencial. Fueron abriendo actividades esenciales. Era más esencial ir a la peluquería. Ahora entiendo, sería por las reuniones que hacía Fabiola, que tenía que estar linda. Yo pude ir antes a la peluquería, que pude ir a... No, chicos, pero es grave. Esto es gravísimo. En una república no era esencial la justicia. Pero, ¿perdón? Entonces yo ahí sí que apagaba el Zoom y me iba deprimida. Porque entonces, ¿qué estoy explicando yo en la facultad? Todo lo que yo expliqué no sirvió nunca de nada. 27 años hablando, ¿qué? No sé. Esto, usted dice, ¿por qué lo dice? Para que lo veamos. Porque lo tenemos que ver. Bien, para ser responsables de lo que nosotros elegimos. Nada más que eso les digo, chicos. Me pueden decir, bueno, las autoridades no estaban a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿quién está a la altura de las circunstancias? Esto es como si yo voy en un avión y el piloto dice, yo esto no lo vi nunca en mi vida. Bien, es una tormenta que nunca vi, no la estudié, larga todo y se va. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros que estamos en el resto del avión? Se supone que llegan los más aptos, ¿sí o no? Y que cuando vos te vas a presentar como candidato a presidente, tomás conciencia de dónde estás, ¿o no? Se supone, digo yo. Y si no, ¿qué haces? Renuncias. ¿O no es así? Dígame, quizás estoy equivocada. Pero a ver, es como yo de chicos, me excede dar clases por Zoom, apago todo. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a ustedes que son los alumnos? Entonces, primero es esta revisión adjetiva o formal. ¿Es por ley? Verdaderamente por ley, de acuerdo a lo que dice la Constitución, cómo se sancionan las normas. Y en segundo lugar, este análisis sustantivo. ¿Es razonable la ley? Y acá se aplica el artículo 28. ¿Esta ley está afectando, está alterando el principio, el derecho o la garantía? Entonces, cuando nosotros estudiamos en la Constitución, cuando ustedes lo tienen que expresar en el parcial, no basta cuando tienen que hablar del artículo 28 que ustedes digan, claro, la ley no tiene que alterar el derecho. No pueden utilizar, está bien que digan que no se puede alterar, pero la pregunta siguiente es, ¿qué significa alterar? Y ahí nosotros tenemos que definir lo que es alterar. No pueden decir alterar 2 puntos porque no hay una definición exacta. Hay una interpretación doctrinaria y una interpretación de los fallos, fundamentalmente de la Corte. Y la Corte ha entendido que alterar
¿sí? Es desnaturalizar el derecho. Es cuando la reglamentación es arbitraria o no razonable. ¿Y cuándo es arbitraria o no razonable? Pues bien, cuando esa norma, esa ley se motiva en determinados hechos o en determinadas circunstancias, ¿sí? Pero la reglamentación es excesiva. No se condice la circunstancia, lo que estoy tratando de evitar, con lo que estoy resolviendo. Acá la Corte muchas veces ha utilizado dos criterios de razonabilidad. Por ejemplo, ha dicho que es irrazonable cuando el medio es desproporcionado para el fin que quiero resolver. La solución, la reglamentación es exagerada. Quiero resolver una situación, pero es como echarle nafta al fuego. Es exagerada, es desproporcionada. Como quizá era desproporcionado haber cerrado la frontera y haber dejado a los propios argentinos afuera. ¿No podríamos haberlos hecho ingresar y que estuvieran aislados? No se puede ser razonable. Esto es como que ustedes le digan, mire chicos, yo tengo problemas de conexión, se terminó, no doy más la materia, no se toma más el examen, ustedes los veo el próximo cuatrimestre, no sé cuándo, cuando sea presencial. Pero espere un poco, no hay un intermedio. Mándeme una carta, grabe un audio, lo estudio solo y me presento, ¿o no? Es proporcionado el medio. La resolución es proporcionada con la resolución que yo quiero lograr. Bien, entonces, y la Corte otras veces ha dicho que se meritúa, es parecido dicho con otras palabras, si el medio guarda relación con el fin que quiero lograr. Tiene que ir fluido, medio, miro la situación, la analizo y veo qué medio adopto, cuál es el camino para llegar. Lo que no analiza la justicia, y esto sí ustedes lo van a encontrar como una cuestión de política no judiciable, ¿bien? Lo que no analiza, pero esto en general no se analiza nunca cuando se litiga contra la administración pública, es el mérito o la conveniencia del acto. ¿Qué es esto? Cuando el Poder Ejecutivo toma un acto, o en este caso el legislativo, no se analiza si era conveniente haber tomado ese medio, ¿sí? Si era la oportunidad. No, eso se lo dejamos al Congreso y al Poder Ejecutivo, que son quienes dirigen y gobiernan. La justicia no entra allí. Haber dicho, no, debieras haber hecho más adelante o más tarde, o tendrías que haber adoptado otra medida. No, en eso no lo juzga la justicia. Simplemente toma, o sea, no debate el por qué, ni el para qué, ni el cómo. Simplemente toma la reglamentación y dice, ¿fue excedida o no? ¿Se comprende, chicos? Díganme, por favor, porque este tema es central. ¿Quedan dudas? Ahora los quiero escuchar a ustedes. Antes de pasar a poder de policía, que se engancha absolutamente con esto que estamos hablando. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿podemos decir Sí. también que lo está alterando cuando es muy absurda la reglamentación, cuando se está pasando, se está limitando ese derecho? Sí, ahí nosotros vamos a preguntar, bueno, Valentina, ¿qué entendés por absurdo? Porque quizá lo que es absurdo para vos no lo sea para mí. Claro. ¿Comprendés? Bien, eso es. Tenemos que bajarlo. Yo no te estoy diciendo que lo tenés que decir con mis palabras. No, no, en absoluto. Pero en general, podés decir que es absurdo, que es irrazonable. Pero nosotros te vamos a pedir, bueno, pero ¿qué significa irrazonable? ¿O qué significa absurdo? Bien. Claro, Y sí, perdón. El profe García Arena nos había dado un ejemplo con el derecho a huelga, que tiene una reglamentación que, por ejemplo, los servicios más importantes, por públicos. ejemplo, los servicios públicos, debían seguir estando, o sea, debían seguir trabajando aunque declaren derecho a huelga, porque, por ejemplo, El transporte es uno de yo ellos. me lesiono o algo muy grave y el hospital tiene que seguir estando recurriéndome por si tengo una falta grave. Entonces él decía, bueno, esa reglamentación es razonable porque las personas necesitan esos servicios. Sin embargo, no sería razonable restringir que el derecho a huelga sea desde las
4 de la mañana hasta las 5 de la mañana, que solo se puede ejercer en ese momento. Ahí sería un derecho, sería irracional porque no estarías cumpliendo con el derecho, o sea, no lograrías nada con la huelga de 4 a 5 de la mañana. Entonces, claro, lo limitás de tal forma, ¿sí? De tal manera lo acotás, que prácticamente lo mismo que nada. Claro. Bien. Eso no Por eso que esta razón, cada vez que se reglamenta un derecho, no se hace en forma aislada. No tomamos el derecho de huelga en forma separada. No. Siempre, y ustedes ya vieron interpretación, no nos tenemos que olvidar que estamos en un sistema de derechos, en un sistema. Y en todo sistema, ¿sí? Cuando yo toco de un lado, afecta a otro. Si yo toco la nariz, aunque a ustedes parezca mentira, está repercutiendo en todo mi cuerpo, aún en el dedo del pie. ¿Bien? ¿Cómo? Si toco la nariz, repercute. Esto es lo mismo. Yo reglamento un derecho y los otros derechos se acomodan. ¿Bien? Entonces, esto se plantea, ¿bien? Si es absurdo, es irracional, o es arbitrario, o es exagerado. ¿Bien? A lo que nosotros apuntamos es que vamos a preguntarte, bueno, ¿qué significa eso? ¿Bien? Se había suscitado, entonces, voy a hacer una pequeña acotación. ¿Cuál es el Poder Judicial, verdad? El encargado de, en cada caso en concreto, de determinar si esta prohibición o esta reglamentación está siendo excedida, exagerada o arbitraria. Pues bien, ¿cuál es el mecanismo? Generalmente, ¿y por qué lo engancho acá? Porque vi el otro día que hablaban algo en el grupo. Generalmente cuando estamos hablando de esta irrazonabilidad, de estos casos extremos como nos ocurrió con la pandemia, muchas veces nos encontramos y decimos, bueno, ¿pero qué se plantea en ese caso? ¿Se plantea un amparo? ¿Se plantea un habeas corpus, como planteaban las personas que venían de afuera, los argentinos que no podían entrar? ¿Sí? Me cerraron el país, ¿qué hago? ¿Bien? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces, eso sería en cuanto a la acción que puedo plantear. Pero en el caso concreto de los jueces, ¿cómo determinan, a través de qué mecanismo ellos revisan si esta reglamentación está siendo exagerada, no razonable? A través de lo que se llama el control de constitucionalidad, que es un mecanismo que ustedes emplearon, que ya vieron. La herramienta, el ejercicio que hacen los jueces en cada causa es aplicar el control de constitucionalidad. Y acá viene un punto en cuanto a si el control de constitucionalidad puede ser declarado de oficio o no. ¿Sí? Pues bien, esto trae una larga discusión. ¿Qué significa de oficio? Ustedes ya lo vieron. ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa de oficio? Que el juez declare él mismo inconstitucional la norma. Pero la debe declarar por las partes. Siempre la va a declarar él mismo. Porque el que firma la sentencia es él. Por petición que no sea pedido de ninguna parte. Eso es lo correcto. Cuando no es a petición de ninguna parte. ¿Qué protege este principio? ¿Qué trata de dar este principio? ¿Qué protege? ¿Por qué se aplica esto? ¿Para buscar qué en el proceso? ¿Y el control de constitucionalidad? No, ¿para aplicar qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Qué se está buscando? Que solamente el juez responde lo que piden las partes. Que no se exceda su poder. Por un lado, seguridad entre las partes. ¿Sí? El equilibrio entre las partes. No hay sorpresa entre las partes. Solamente el actor se toma en cuenta lo que dice el demandado y el demandado lo que dice el actor. Y cada petición que hace uno siempre tiene la posibilidad de responder el otro. No hay sorpresas. ¿Sí? Hay un equilibrio absoluto entre las partes. Y si bien el juez dirime el conflicto, el juicio está en manos de las partes. Todo lo que las partes no ven y no mencionan, el juez permanece como un árbitro, verdadero árbitro. Este criterio se aplicó a rajatabla, sobre todo en los primeros tiempos de nuestra corte y de nuestro Estado, pero posteriormente fue cediendo, y quienes estudian a Vidar Campos y otros autores dicen, momento, ¿los jueces no tienen a su cargo el control de constitucionalidad? ¿Y cuál es el objetivo del control de constitucionalidad? ¿Quién me lo dice? Que se mantenga la supremacía de la Constitución. Exacto, dicho en otras palabras, que la Constitución se cumpla. Entonces, el juez está mirando el juicio y ve una inconstitucionalidad preciosa.
al estilo Alberto Fernández, con un moño en la inconstitucionalidad, está ahí preciosa, brilla. Entonces dice Vidal Campos, ¿el deber de los jueces no es velar por la Constitución? Entonces vamos a dejar que una norma esté vivita y coleando, caminando por la calle, lo más bien, y el juez la está mirando y no dice nada. Entonces ahí se empezó a aplicar otro criterio. El juez debe dictar la inconstitucionalidad. Es un deber de los jueces dictar la inconstitucionalidad. Entonces la Corte muchas veces empezó a aplicar un criterio distinto. Sí, está bien, las partes no lo pidieron, pero el juez la advierte a la inconstitucionalidad. Y esto se recoge específicamente en el 1994 con el artículo 43, que lo van a ver conmigo la clase que viene, cuando habla que está hablando específicamente del amparo y dice en una de las párrafos, lo vamos a ver la clase que viene, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad. Ahí directamente, a partir de 1994, pareciera confirmar que el juez puede declarar en forma oficiosa, de oficio, la inconstitucionalidad cuando tramita en un amparo. Y por ende se hace extensivo en el habeas data y en el habeas corpus. Esto no significa que el juez a tontas y a locas va a estar declarando la inconstitucionalidad siempre que quiere, cuando pueda. No. Lo que estoy diciendo que ya no es tan taxativo, que si la parte no lo pide es imposible. No, eso se ha ido resquebrajando. Un caso donde la Corte lo dice en forma manifiesta es en el año 2001, en el caso Mill de Pereira, M-I-L-L, Mill de Pereira, ¿sí? En aquellas causas del Corralito, cuando la Corte, ¿qué ocurría? ¿Se acuerdan lo que era el Corralito? Por un decreto de necesidad de urgencia firmado por De la Rúa, se imposibilitó que directamente se pudieran retirar los depósitos. Acá tenés, Valentina, una reglamentación irrazonable, por dos motivos. Primero, era por decreto, y segundo, directamente desnaturalizaba mi derecho de propiedad. Salud, estamos mal. A ver, ¿qué ocurría? Está bien que si yo hago un depósito a plazo fijo, es razonable que el banco me ponga momentos de poder ir a retirar mi dinero, fechas, plazos, horario de banco y demás. Eso es razonable. Yo hice un plazo fijo, no puedo el otro día retirarlo. No, porque quizá lo hice por 3 meses o por 6 meses, entonces espere, o que tenga condiciones, tenga que ir de tal día a tal día. Eso es razonable. Ahora, es muy distinto que por decreto directamente no pueda sacar mi dinero nunca. No, pero ¿cómo? Nunca. No puedo dentro de un año, nunca. No se lo voy a devolver, nunca. Y si era dólares, ni siquiera dólares, nunca, olvídese. Entonces, eso sí es irrazonable. Entonces, cuando comenzaron los particulares a plantear amparos, el amparo no se resuelve en un solo día. Venía de primera instancia, venía de Cámara y luego llegaba a la Corte. ¿Sabe lo que tardó? Y cuando recuerdo que llegaba a la Cámara, y los que venían de primera instancia habían impugnado o habían marcado la inconstitucionalidad de ese primer decreto, 1507. Pero en el interín, De la Rúa había seguido dictando decretos y después le agregó Duhalde. Entonces, desde que pasó primera instancia y la persona solamente tenía un decreto, que era el 1507, hasta para cuando llegó al decreto a la Cámara, tenía un montón más de decretos que no se habían impugnado. No sé si me van siguiendo en el ejemplo. Entonces, nosotros en la Cámara nos encontramos con que, espera, este pidió solamente la inconstitucionalidad de 1507, de todo el resto de las normas existentes, no, ¿qué hacemos? Entonces ahí la Corte dicta un pronunciamiento, en este caso Mill de Pereira, que no se refería al Corralito, se refería a otros temas, ya lo vamos a ver cuando veamos Poder Judicial, y la Corte ya se había expedido acerca de la posibilidad de que los jueces dictaran de oficio la inconstitucionalidad. Entonces nosotros aplicamos ese fallo, porque si no era decirle al amparista, mire, vuelva a primera instancia, plantee la inconstitucionalidad del resto de los decretos, porque yo no puedo, porque si las partes no lo plantean, yo no puedo decir nada. Eso sería ser demasiado formalista. Entonces ahí se aplica, insisto, la Corte, a través de ese caso, ya comenzó a decir que era factible que los jueces declararan la inconstitucionalidad de oficio. Lo que sí no está directamente mencionado en una norma, bien, en una ley, pero sí en el artículo 43 para el amparo, que lo vamos a terminar de ver la clase que viene.
¿Sí? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Y esto también es muy debatido. La Corte ha ido mutando, algunas veces a no declarar la inconstitucionalidad de oficio para no violar este principio de paridad de las partes, y otras veces ha dicho, no, es muy grave la violación. Acá está afectado el interés público, hay gravedad institucional. Entonces, dejamos de lado, esto excede el mero interés de las partes. ¿Se comprende lo que digo? Profe, Sí. con respecto al amparo que vamos a ver la clase que viene, ¿vamos a ver así como algo general o vamos a ver el amparo colectivo, individual o lo vamos a ver? Vamos a ver general y vamos a ver lo que es el amparo colectivo y el individual y algunos caracteres. ¿Bien? No va a ser con la profundidad, Maitena, que vos después lo vas a ver en derechos humanos. Claro. ¿Bien? No. Pero sí ustedes van a ir con una idea de lo que es el amparo. ¿Sí? ¿Dudas y consultas hasta acá? ¿No? Bien. Entonces nosotros, y les hablo 2 palabras más, no es que me olvidé de la pausa, pero bueno, los hice seguir hoy. Como están tomando mate, están relajados, entonces continúo un poco más. Acá nosotros entramos a tocar un tema importantísimo que tenemos que distinguir, porque el programa lo plantea así, no es que lo plantee el programa, aunque no lo hubiera dicho, igualmente lo vemos. Hay 2 tipos de limitaciones de derechos. Una son las limitaciones normales y permanentes al ejercicio de derechos. Me estoy guiando por el programa. Limitaciones normales y permanentes al ejercicio de los derechos. Y acá nosotros vamos a ver, a completar lo que acabamos de ver con el poder de policía. Este concepto es fundamental. Estamos hablando de todos los días, cuando se limitan los derechos a diario para que exista una convivencia pacífica. Y luego están las limitaciones anormales o de excepción. Ojo, son las situaciones que la Constitución llama de emergencia. Y ahí uno de los ejemplos básicos que se menciona es el estado de sitio. Bien, entonces... Profe, perdón que sí. interrumpa. El último de cuáles limitaciones qué? Anormales, excepcionales o de emergencia. Y uno de los ejemplos que se menciona es el estado de sitio. Son circunstancias que son extraordinarias. Se presentaron cuando no era factible, no era posible, quizá, sorprendió, como podemos mencionar bien el caso de la pandemia. ¿Bien? No, las instituciones ocurre, hay una circunstancia, un hecho, un acontecimiento que hace que el normal desarrollo se vea afectado. No es lo cotidiano, no es lo habitual. ¿Sí? Entonces, el poder de... Entonces, lo que hubiera sido correcto, que hubieran hecho al comienzo de la pandemia, hubiera sido declarar el estado de sitio. Vos me preguntás a mí, yo creo que sí. Esto se debatió mucho. Yo siempre creí que era la posibilidad del estado de sitio porque es la única manera en que vos podés restringir todos los derechos, que aún así queda el habeas corpus, que no se dio acá, ¿eh? Acá el habeas corpus tampoco funcionó. ¿Bien? Hay algunos autores, yo tengo profesores en otra cátedra de económicas, que ellos opinaban que no era necesario la declaración de estado de sitio, porque no se dan ninguna de las 2 causales que menciona el estado de sitio, ya lo vamos a ver. Pero bueno, no se podía prever del COVID. La Constitución del 53, del 60, del 94, ¿qué iba a saber de COVID? ¿Entienden? No podía decir cuando hablaba de estado de sitio, ojo, y también COVID. No, pero tenemos que ser un poco dinámicos al momento. ¿Y saben qué? ¿Cómo tenemos que ser dinámicos? Esto es muy interesante. En el fallo, ¿vieron que se dio este año cuando la ciudad de Buenos Aires debate sobre el tema de la presencialidad y el caso llega a la Corte? ¿Bien? El fallo Cava, que es muy interesante, ustedes quizá lo ven con Oscar Pagni, cuando habla del reparto de competencias entre la nación y las provincias. Sí, es una clase de federalismo, estamos de acuerdo. Pero también es muy importante, la Corte dice por ahí al pasar, que una emergencia no crea nuevos poderes reglamentarios. Acá tenemos la idea de que cuando hay una situación de emergencia, salió Alberto con el traje de Super Alberto, ¿sí? La capa roja, las calzas, y salió allá con su espada y su decreto. No. ¿Pero qué película estamos viendo?
Cuanto más inestabilidad hay, es cuanto más nos tenemos que ajustar a la Constitución. ¿Cómo se busca claridad en el caos? Apoyándonos en la ley. Si no es un sálvese quien pueda, si no es lo que estamos viviendo ahora. Es lo que estamos viviendo ahora, se cae en la arbitrariedad. ¿Y saben cuándo se cae en la arbitrariedad? Cuando nos cierran a todos por decreto, eso ya es arbitrario, y después nos damos cuenta que quienes nos prohibieron lo hacían. Y yo les digo a ustedes, ¿esperábamos otra cosa? ¿Ustedes de verdad esperaban otra cosa? ¿Qué se espera de un arbitrario? Díganme ustedes, si es arbitrario para no cumplir la Constitución, ¿va a ser arbitrario para todos los demás? ¿O estoy equivocada? Si yo soy gritona, mi casa le voy a gritar a todo el mundo, a ustedes, a mis colegas, o no. No es que grito cuando yo tengo un volumen, que acá grito, acá no. Si soy violenta siempre. Si soy buena siempre. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, yo coincido con eso. Se debió haber declarado estado de sitio. Lo que pasa es que es una palabra que se tiene miedo. Se cree que el estado de sitio va a traer caos y va a asustar. ¿Por qué no maduramos como sociedad también? No nos va a asustar a nadie. Ya somos grandes. Eso es ver la realidad. Esto es como cuando vos en tu casa, tu hijo, tu marido, a quien sea, no le decís nada, le tapás todo porque pobres. Entonces tenemos eternos adolescentes. Y ustedes están transitando la adolescencia, ya la han acabado de pasar. ¿Cómo es el adolescente? Irresponsable. Solo quiere derechos, no quiere ninguna obligación, ¿sí o no? Y le echo la culpa a todo el mundo, empezando a los padres. No, hagámonos cargo. Hagámonos cargo. Estamos hablando, ¿bien? Y esto es importante porque cuando se estudia la gente, o sea, automáticamente decís, pará. Entonces no es Super Alberto. Y él como abogado, además, no puede hacer eso. No, directamente no puede hacerlo. Si fuera un ingeniero, yo diría, bueno, tiene un mal asesor, mira lo que puedo llegar a decir. Pero por favor. Entonces, bueno, profe, se debió haber... igual, Sí, perdón, Máximo. Hablar me parece con el diario del lunes es un poco injusto porque es algo que sucedió en todo el mundo y yo la tengo a mi mamá en España y sucedió exactamente lo mismo. Y también me parece que ir a la responsabilidad también de la gente se vio en muchos casos que había mucha irresponsabilidad, como el caso del cordobés que vino a Mar del Plata a ver la novia. Las autoridades locales confiaron en que el muchacho iba a hacer la cuarentena. Y una vez que se fue el móvil policial, se dio media vuelta y se fue con la novia y después nos enteramos que tenía coronavirus y puso en estado de alarma a toda la ciudad. Me parece que tampoco la gente ayudó mucho en ese caso. Otros sí han cumplido, pero no todos. Mira, Máximo, tenés razón, pero te voy a decir dos cosas. No hablo con el diario del lunes, porque esto yo lo dije, si vos te fijás las clases virtuales que yo daba, y además desde mi estudio, fue mi esposo quien planteó el único amparo en Mar del Plata, que no fue amparo, fue una acción declarativa de certeza. En su momento lo podés, después si querés te doy la carátula y todo, cuando se planteó en Mar del Plata que los restaurantes no propagaban el virus, porque no había ningún estudio epidemiológico que corroborara que con los protocolos que había en los restaurantes se contagiaba. Y hubo audiencia, fue el único caso en el país donde el Estado Nacional se aviene en una audiencia, ¿sí? Estado Nacional, municipal y provincial, a debatir, porque en ninguna causa se sentaron, mirá lo que te estoy diciendo, los tres estados a decir, ¿qué hacemos con esto? Y no pudieron demostrarlo. Vos me decís, ¿se declaró la inconstitucionalidad? No, porque tampoco los jueces aplicaron lo que debían aplicar. ¿Sabés a qué punto llegaron? Abran, y no les decimos nada, cumpliendo protocolo. Yo no estoy diciendo, insisto, ¿se pudo haber cerrado con un primer decreto? Ponele, te doy la derecha. ¿Por qué no envió al Congreso? Yo no te estoy diciendo que no se tenía que cerrar, Máximo. Yo no te estoy diciendo que no se tenían que tomar medidas. No, las formas. Que sea el Congreso quien debata, porque estamos en un Estado de Derecho. Y que sea la justicia quien diga si es constitucional o no. Tuvieron que haberse involucrado a todos. A la sociedad también. Y a la sociedad educala, no la cierres. Ahora, nos dijeron a nosotros, porque perdieron las elecciones, que ya no hay más virus. Andamos todos sin barbijos. Perfecto. ¿Vos de verdad crees que es así? ¿De verdad vos crees que no hay virus? Yo me voy a seguir cuidando, de todas maneras. Con un discurso tan confuso que la gente al otro día no sabía si ponerse el barbijo, sacarse el barbijo o qué hacer. Con un sistema tan extraño que vos podés ir a un boliche, pero no podés ir a cursar a la facultad. Explícame esa. ¿Por qué las universidades nacionales del país seguimos con virtualidad? Yo no lo entiendo. Ya lo decía yo cuando en el verano iban todos a bailar. Y yo decía, ¿no están teniendo clases? No tienen presencialidad. Nosotros, vos contá la cantidad de alumnos que somos. ¿No podríamos haber estado en un aula?
Disculpame, nunca le di un beso y nunca le di la mano a ningún alumno. No es de jardín que a ustedes les toque cambiar los pañales. ¿Vos no podés estar sentado en una punta del aula y yo en la otra? Si querés te doy la clase con barbijo. Decime vos por qué no puede ser presencial. Obviamente que hay cosas que no han quedado desarticuladas, pero también es cierto que a la oposición pareciera que no le viene nada bien. No, Porque, no. Yo lo único que quiero es aplicar claro. la ley. Máximo, que se tome... No soy la oposición, yo no soy opositora. Yo estoy... Yo no dije que usted era la oposición, yo digo lo que se habla en general, porque te estoy hablando sumergidos en este debate, entonces está claro que hay cosas que se hicieron sobre la marcha y por supuesto el que no hace no se va a equivocar nunca. No, ahora, acá hubo una emergencia económica de 18 años que estaba declarada la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires. 18 años máximo. Y nos dijeron, porque aparte, ¿por qué nos encierran? Para que no estallara el sistema público. Y te lo digo porque en el estudio somos asesores de una clínica de Mar del Plata. Para que no estallara el sistema público. La clínica compró respiradores, se equipó y todo. El sistema público siguió igual. Las camas que habían armado cuando vino el verano se desarmaron. No hicieron una inversión. Y nos decís que nos encerraron. Yo no estoy diciendo que no había que tomar medidas. Y tampoco es que me importa que la gente se muera. No, perdón, pero a ver. ¿El hospital modular no fue una inversión? Pregunto, por ejemplo. Fue una inversión de emergencia, Máximo. 18 años que no se hace nada. Y después se desarma. Y el regional rechazaba pacientes porque no tenía, no quería tomar el compromiso de tener, andaban las personas en las ambulancias y el regional las rechazaba porque no tenía la estructura. Bueno, pero eso compete también a todos los que han gobernado la provincia. Claro. Parece, ¿no? Claro. La gestión anterior sacó... ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? La gestión anterior es más secretaría del Ministerio de Salud. Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Es responsabilidad de todos los partidos políticos, ¿no? ¿Y quién dice que no? Por eso no hay que dejarlo claro, me parece. Sí, a lo que yo voy es lo siguiente. Vos estás gobernando y porque todo sea un caos, tenés que poner tranquilidad en el caos. Porque te estás haciendo cargo. Y te tenés que ajustar a la ley. Te tenés que ajustar a la ley. No podés, porque todo es un caos, decir, bueno, como es un caos, sigo generando más caos. Esa es mi opinión. Porque si no, no estamos en una república. Llámale como quieras, pero no es una república. Del partido político que quieras ponerle. Pero si no, no estamos en una república. Le llamamos de otra manera. Esto es como por aplicación a la ley. Y si no nos gusta lo que dice la Constitución, pues reformemos la Constitución. Y yo entiendo lo que vos decís, Máximo. Eran situaciones extraordinarias, eran situaciones de emergencia. La Constitución te da una solución. Pero creo que cuanto menos, si estamos en una situación de emergencia, llamás a las partes que competen. Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Y el Congreso acá... La senadora Cristina Kirchner presentó una causa, que eso es una cosa, eso sí que es absurdo, para ver si el Congreso podía sesionar. ¿Perdón? Si tenés facultades de autoconvocarte absolutamente, ¿cómo le vas a decir a la justicia? Y la justicia le contestó eso. ¿Qué me pregunta? Pero si ustedes tienen los fundamentos en la Constitución, ¿qué me están preguntando? Pónganse a la altura de las circunstancias. Yo no dije que no se tomaran medidas, Máximo. Claro que sí, toma todas las medidas acordes, pero ¿sabés qué? Con apoyo a la ley. Con apoyo a la ley. No podés dejar la Constitución de lado. Porque si no, no sé qué estoy enseñando. La Constitución la empleamos cuando queremos y cuando queremos no. Bueno, eso no es ser una persona de derecho constitucional ni un abogado. La estructura es una sola. ¿Bien? Por más medidas que vos hayas, que estoy de acuerdo, y la irresponsabilidad de la gente. A la gente, ¿cómo se la educa? ¿Cómo dejas de ser educándola? Y como vos bien decís, la justicia, quien incumple, tiene una sanción. Claro que sí, tiene una sanción. Pero vos fíjate cómo quedamos ahora. Quien tuvo una sanción, se le aplicaron multas, se iniciaron las causas. Ahora vos ves que en la Casa de Gobierno
no pasaba nada. Eso es perder autoridad. Eso es perder autoridad. Te exigí algo por medios que no eran los correctos y encima ahora vos hacías lo que habías... O sea, es una cosa... No, a ver, estamos de acuerdo, ¿no? Eso, no estamos hablando de eso, eso está clarísimo, ¿no? Pero también me parece que fue muy difícil educar a la gente en el camino porque un error y una falta de respeto de las personas que no cumplían las restricciones nos ponían en riesgo a todos. Entonces, sucedió, por ejemplo, en el verano, a fin del verano, cuando querían volver, yo creo que estaba bien que haya una restricción para entrar al país, porque hubo un montón de personas, como en mi caso, por ejemplo, yo no pasé la Avenida Constitución desde que empezó la pandemia, y digo que ahora me tengo que volver a encerrar o a cuidar extremadamente del virus porque alguien se fue a pasear y después no cumplió las restricciones, porque obviamente hubo gente responsable que volvió y se quedó sus 15 días en su casa. Hacele cumplir la restricción, estoy de acuerdo con vos. Ahí vamos. Hacele cumplir la restricción. Bueno, que por ejemplo fue algo que me dolió de la gestión de Montenegro, que no le hizo cumplir al cordobés la cuarentena en ese caso, y estamos todos... Está mal. Claro que Montenegro está mal. Claro que sí, como Montenegro estaba mal cuando decidió, que después ya les digo, a raíz de esa causa, y no es que sea personalista, pero dijo, bueno, mejor, porque no estaba corroborado que se contagiaba en cada lado, Máximo. Estamos tomando medidas sin el debido, vos podés decir, bueno, perfecto, se toma el primer mes, el segundo mes de urgencia, el tercer mes de urgencia, 9 meses, 1 año, a hoy día. Y pasamos insisto, ustedes están sin clases presenciales, escuelas públicas, van del conurbano, van a tener clase hasta los sábados. Ay, chicos, por favor. ¿Quiénes se contagian más? Y después se llegó a demonizar, empezando los adolescentes. Lo dije siempre, mi hijo transitaba el último año de la secundaria. Como vos decís, él no solo no cruzó Constitución, no salió de mi casa. Súper responsable. Súper responsable. Es el día de hoy. Está en primer año de ingeniería, todo virtual. No tienen ni clases, solo videos. Y mi papá, con 80 años, seguía circulando. ¿Vos te acordás cuando Rodríguez Larreta quiso prohibir la circulación de la gente mayor? ¿Que quién es gente mayor? ¿Quién es más de riesgo? ¿Ustedes o mi papá? Y mi papá, que es una persona mayor, de riesgo. ¿Qué hicimos? Encerramos a los adolescentes, los demonizamos. El adolescente contagiaba el doble. Y yo no te estoy diciendo que vayan al boliche, no, en absoluto. No estoy refiriendo a eso. ¿Bien? Pero no podía salir mi hijo a la calle porque no tenía excepción ni permiso de nada, y sí mi papá. Y cuando Rodríguez Larreta quiso limitar la circulación, fíjense ustedes lo que está haciendo. A la gente mayor la está, ¿se acuerdan? Discriminando, la está tratando que no sirve más, que se mueran en la casa. Vos decís, pero, y acá entiendo lo que vos decís, es un absurdo, porque además no dejas conforme a nadie. Claro que no. Es transversal a todos los partidos políticos que fueron oficialismo, o también cuando a todos. Salir a correr era un delito, ¿no? Uno que siempre el deporte era salud, ¿no? E ir a correr eras un delincuente, ¿no? Fue muy difícil, la verdad. Fue muy difícil. Pero yo aplico una sola vara. ¿Cómo? De quien sea. Yo aplico una sola vara. Porque si no, empiezo a ver... No, quizá no estés de acuerdo, pero mi vara incluso es, ¿qué dice la norma? Y no es que sea estamos de acuerdo que es indistinto a cualquier partido político. O sea, acá lo importante es la Constitución, estamos de acuerdo, pero me parece que había una cuestión muy especial que era la pandemia, ¿no? Que no había un manual respecto a eso, y realmente las informaciones que venían de Europa eran tenebrosas. ¿Sabés cuál es el manual? Insisto, esto es como cuando en tu casa se te está incendiando. Ahí tenés que agarrar la ambulancia, el seguro. Bien. Si no tenés seguro, si hace 18 años que no pagas el seguro, si no tenés cobertura médica, si no, la puerta está cerrada y mi hijo perdió la llave, ahí sí. Entonces nosotros vivimos con un término nada jurídico, atados con alambre. 18 años de emergencia. Y no estoy hablando de ningún gobierno. Agarrá Google y fíjate, 18 años para atrás, todos los que gobernaron, 18 años máximo, la edad de mi hijo. Desde que mi hijo nació, que estamos en emergencia, voy a decir, madre mía, o no. No hicieron nada, 18 años, ¿sabés lo que es? Es como que yo te diga, en 18 años a mi hijo nunca lo llevé al médico. Y ahora tiene de todo. ¿Pero usted qué le hizo? No llevé, no tenía plata. Es muy opinable. Insisto, no tienen por qué opinar como yo. Lo único que yo les quiero transmitir, que es así, es mi opinión, es o cumplimos la Constitución o no. Es eso, tan solo. Bien. Me parece perfecto que opinen, porque el debate es muy rico. Y yo quizás soy muy enfática hablando, pero todo
todo lo que ustedes me digan siempre enriquece y ayuda a tener otras miradas. Así que muchas gracias, Máximo. Porque no es que me enriquece, perdón, yo quizás soy muy enfática, pero es porque tengo la convicción de eso, ¿se entiende? Tengo la convicción de eso. Y de hecho planteamos causas y fuimos a pararnos en la puerta del Colegio de Abogados, cuando los abogados, ninguno quería ir, estaban todos con miedo. ¿Con miedo a qué? Con miedo a represalias, Máximo, no a contagiarse del COVID. Que eso también es muy feo. Y como abogados, que nos hacen llevar cerrado el Poder Judicial, es muy fuerte, insisto, era más importante la peluquería, Máximo, eso ya, vos me decís, bueno, pero era puro, las mujeres no podían salir con el pelo, ay, pero por favor, ¿qué estamos hablando? ¿Comprendés a lo que voy? ¿Te sentís como, qué estoy estudiando? Una carrera de trabajo de algo que no es esencial en una república, listo, cierro, y no sé, me voy a hacer otra cosa, porque, bien. Antes de irnos, chicos, quiero darle la palabra un momentito a Renata, que está por ahí. Perdón, Renata, se hizo largo, porque ella tiene algo importante para compartir, que en una cuestión muy importante que atañe al derecho constitucional. Así que quiero darle la palabra para que ella nos cuente, porque habla de uno de los derechos muy importantes, que es el medio ambiente, que está contenido en la Constitución. Te cedo la palabra, Renata, por favor. Gracias, profe. Bueno, yo era para invitarlos. Mañana hay una movilización internacional por la crisis climática que se hace a nivel mundial y acá en Mar del Plata también se organiza. Yo soy parte de una organización ambientalista que se llama Jóvenes por el Clima y la venimos organizando hace bastante. Va a ser mañana a las 4 de la tarde y bueno, justo le comenté a la profe y me dijo si quería invitarlos por acá a todos ustedes, porque la verdad es que es un tema súper importante y al que no se le da toda la difusión que necesita. Y mientras más personas vayan es mejor porque más se va a poder visibilizar, así que si a alguno le interesa, después puedo mandar por el grupo bien la información y bueno, si no me pueden preguntar por privado, es a las 4 de la tarde frente a la municipalidad y después se hace la marcha hasta la Rambla y va a haber distintos expositores que van a hablar de un montón de temáticas que tienen que ver y bueno, el que quiera venir está más que bienvenido. Gracias. ¿Y sabés qué, Máximo? Cuando yo ayer miraba la televisión y a todos, y lo veo a mi hijo y veo a Renata, la participación que tiene, de esto debiéramos estar hablando, del medio ambiente, por ejemplo. A ustedes les interesa más el medio ambiente que estar discutiendo si te regalo electrodomésticos o no para ganar una elección. Porque en definitiva, cuando yo era chica se hablaba del medio ambiente y yo pensé que ni siquiera tataranietos iban a tener cambios climáticos, pero yo no sé hoy día si ya dentro de unos años, bien, yo voy a sufrir el cambio climático y ni hablar mi hijo. ¿Qué mundo le estoy dejando a mi hijo? Porque, por ejemplo, estudia una gran carrera y tiene posibilidad y sabe idioma y se puede ir al exterior. Yo egoístamente, ¿qué podría decir? Se va a otro país, ¿no? Aunque acá no tenga salida laboral. Pero no hay mundo, no va a haber un lugar en el mundo para refugiarnos. Y los políticos, que yo sepa, ninguno está hablando, y Máximo, te doy la derecha acá, ninguno está hablando de estos temas. Ninguno. Del compromiso verdadero, no que toma un discurso para la campaña. Y discúlpenme, chicos, pero yo ayer, que a veces evito mirar televisión, pero tengo que hacerlo, informarme para ustedes, porque los casos es actual, no les puedo venir con mitre, pero a veces de la forma en que yo veo que ahora nos regalan electrodomésticos, zapatillas, lo que quieran ustedes. Los convenzo, ¿sí? ¿Para qué? Para que vayan a votar. Eso es indigno. Eso es el partido que sea, porque vas a decir, ¿qué partido era? No voy a decir qué partido era, pero no podemos. Y a los jóvenes, a ustedes, ¿qué les atrae entonces? ¿Y saben qué es lo triste? Que quizá les atrae un candidato que es antisistema, que se queja de todo, pero eso tampoco nos sirve, porque en la queja siempre tenemos que ver una salida, y las acciones como Renata, que no es que lo personalizo, pero que ella lo plantea acá, son excelentes. Que yo sé que muchos de ustedes tienen otra visión. Entonces después decimos, los jóvenes están deprimidos, los jóvenes se suicidan, el joven no hace nada, solamente se fuga en la computadora. Está genial. ¿Y qué mundo le estamos planteando los de mi edad para arriba? Mi hijo saca la cabeza por el mundo y ¿qué dice? No, mejor me encierro. Ojo, no tiene ningún problema de encierro, pero tiene más visión de avanzada, como Renata, como seguramente deben tener ustedes. Bueno, esto no puede ser solamente el mundo. Tiene que ser algo más. Entonces, creo que encima los candidatos, ninguno recoge estas inquietudes. Entonces, te felicito, Renata. Si querés, por favor, ponerlo en el grupo, ¿bien? Y que quien quiera ir o participar, o tan solo que ella, con esto nos abre la ventana a decir, se puede participar de otra cosa. Y es una muestra de decir que yo confío en ustedes, en la esperanza de ustedes, que nos traigan esa mirada fresca,
Esa cosa fresca de decir, che, mirá, hay otro camino, no se queden peleando, ustedes ya fueron, los de mi generación para atrás ya estamos. No me refiero tan solo a una edad, por una edad, no es que ya estoy, pero a ver, empecemos a dar cabida a las ideas frescas. Así que muchas gracias. Después si querés colocar el aviso en el grupo, será bienvenido. Y chicos, insisto, gracias por la participación. Nos vemos el jueves que viene. Y ahí charlamos para poner alguna clase de repaso. Bien, Valentina, el jueves que viene yo te tomo a vos el examen. Después si querés charlamos por privado porque me queda poder de policía. Bien, quizá lo podemos ver nosotras o no sé, para que entre en el parcial. Vemos de qué manera. Bien, pero el jueves que viene yo te evalúo a vos después de clase. Bien. ¿Alguna otra consulta, chico? ¿Algo más para hablar? Hablar con el doctor García Arena y Pagni, porque justo no tuvimos a Pagni esta semana y García Arena lo tenemos recién mañana. A Diego preguntaré mañana, porque nunca dijo nada. Y Oscar tenés el lunes. ¿Vos rendirías con Oscar el lunes? ¿Este lunes o el otro? ¿El lunes que viene ya es 30? No, el lunes que viene no. No, el próximo sería Valentina. Entonces vos podés hablar con Oscar el lunes. Si el lunes no tuvieran clases, haceme acordar que yo le pregunto por privado porque vos rendís el lunes 4. Y a Diego preguntarle mañana, por favor. Si no podés, hacémelo saber que vuelvo a preguntar. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra? Gracias, Renata. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, gracias por la participación, gracias por el aguante y nos vemos el jueves que viene. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Que sigan bien. Gracias, gracias.